Creo que es importante entender lo que Dios quiere hablarnos como iglesia cristiana evangélica que somos. Los sucesos que hemos visto acontecer en nuestro país nos obligan a hacer un autoexamen, una prueba de cada uno de nosotros, de si estamos viviendo o no el verdadero cristianismo, de si somos esa iglesia que Dios anhela que seamos, de si soy el pastor que Dios quiere que yo sea. Estamos delante de lo que yo llamaría una radiografía de la iglesia evangélica. El suceso de la muerte de las 40 niñas hasta el momento en el incendio de un lugar llamado irónicamente Hogar Seguro nos da a nosotros una muestra de nuestro estado como iglesia evangélica. ¿Por qué lo digo? Puede ser que lo que haya sucedido haya nada más ocurrido como un accidente, por ejemplo. Y cualquiera podría darle tal vez ese tono y decir, no, eso fue un accidente. Pero ¿acaso no has visto los relatos de otras niñas que conocían lo que sucedía en ese entorno? Niñas que externaron ser violadas ante las noticias, niñas que externaron ser abusadas ante las noticias, que pasaban hambre y carencias. ¿Sabes qué? Mi pregunta en todo este tiempo es la siguiente: ¿en dónde estábamos nosotros? ¿En dónde estaba la iglesia evangélica de Guatemala? ¿Pudimos haberlo evitado si nos hubiéramos involucrado más? Y me refiero a toda la iglesia evangélica como tal. ¿Pudimos haber detenido abusos que se cometían contra estas huérfanas? Y entiendo por huérfanas a niñas que pudieron haber perdido biológicamente a sus padres, pero también niñas que estaban separadas de sus padres. Ya solo el hecho de estar separadas de sus padres las convierte en huérfanas. Entonces, estamos hablando de que cuando se describe la verdadera religión en Santiago 1:27, lo primero en la lista que es cuidar a los huérfanos, proteger a los huérfanos. Entonces, todo esto me ha costado asimilarlo porque quiere decir que no estamos haciendo ni siquiera la parte más básica de la verdadera religión si vemos a tantos huérfanos sufriendo, desprotegidos, abusados y en casos extremos como lo sucedido a estas 40 niñas hasta el momento que murieron quemadas. Mis hermanos, es importante que seamos humildes delante de Dios. Es importante que nos hagamos ciertas preguntas inevitables como cristianos evangélicos protestantes que somos. Y por eso he titulado este sermón, El verdadero cristianismo es servicio. El verdadero cristianismo es servicio. Y tengo varias preguntas que plantear. La primera de ellas es, ¿por qué si Guatemala es el país con más evangélicos de la región latinoamericana, también está entre los más violentos y peligrosos? ¿Por qué incluso Guatemala es una de las capitales mundiales del homicidio? ¿Por qué si Guatemala tiene tantos ministerios cristianos de renombre, ministerios admirados internacionalmente? ¿Por qué si Guatemala tiene varios de los ministerios más grandes de Hispanoamérica, esto no se refleja en la sociedad? ¿O acaso se refleja en la sociedad? ¿Acaso nuestras estadísticas evangélicas y nuestros porcentajes de crecimiento y las 40,000 iglesias o más que somos hoy en día se reflejan diariamente en los periódicos, se reflejan diariamente en las noticias? ¿Acaso estamos realmente afectando nuestro entorno? Yo pienso que no lo suficiente. Creo que hay buenos esfuerzos en algunos casos, muy aislados, pero a la vez muy escasos. Por otro lado, es mi responsabilidad predicarlo porque no estoy aquí para agradar a nadie. En
particular, sino para predicar la palabra de Dios. No estoy aquí para hacerme quedar bien yo. Estoy aquí para predicar la palabra de Dios, aunque esto a mí también me lleve a realizar una autocrítica de si he estado haciendo el papel que me corresponde o no. Y mi pregunta también se extiende a qué es lo que está pasando. ¿En qué momento perdimos el rumbo como iglesia evangélica? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Porque no somos congruentes y yo me incluyo. Por eso decido como Nehemías pedirle perdón a Dios por los pecados de mi pueblo. Decido pedirle perdón a Dios por los pecados de mi familia y decido pedirle perdón a Dios por mis propios pecados. ¿Saben por qué? Mis hermanos, cuando estudian el compendio ustedes de lo que son los profetas en el Antiguo Testamento, se dan cuenta que el estado de los líderes religiosos se refleja en la situación de la sociedad. Es decir, la sinceridad de los líderes religiosos se ve reflejada en la sociedad sobre la cual ellos están desempeñando su oficio. Cuando los líderes religiosos eran saludables, temerosos de Dios, cuando los líderes religiosos eran humildes, entonces la sociedad experimentaba que pudieran acercarse a Dios de una manera mucho más íntima o cercana, aunque siempre, he de aclarar, hubo rebeldía entre el pueblo de Dios. Pero sí hay una muestra parcial en la sociedad que evidencia cómo está el liderazgo religioso. Y es lo que me preocupa. Porque yo mismo soy pastor de una de las 12 megaiglesias de Guatemala. ¿Pudimos como iglesia evangélica habernos desviado de nuestro verdadero propósito? Sí, pudimos haberlo hecho. De hecho, los mismos discípulos de Jesús, siendo tan solo 12, los más cercanos, estando con el Señor mismo delante de ellos, perdieron su enfoque en varias ocasiones. Y Jesús los tuvo que corregir una y otra vez. Y creo que sucesos como el que ha acontecido pueden ser un instrumento en las manos de Dios para hacernos volver a Él. Es muy lamentable lo que ha sucedido, es muy triste. Les confieso que cuando supe la noticia y profundicé en ella, no pude pegar esa noche los ojos y no he podido dormir bien. Y estoy haciendo un esfuerzo por predicar en esta mañana y tratar de tener mi mente lúcida y ordenada. Pero creo que es mi responsabilidad hablar de corazón y hacerles ver que si un Pedro en algún momento del camino, estando todo el tiempo con Jesús presente en su vida, pudo desenfocarse, nosotros también. Y que debemos devolver al Señor. Por eso quiero hablarles por un momento de aquellos inicios de Pedro. Quiero hablarles de aquel encuentro con Jesús en el mar de Galilea, también llamado lago Genezaret. Pedro estaba ya exhausto de haber intentado pescar toda la noche. Estaba lavando las redes con las personas que trabajaba. Había 2 barcas vacías. Jesús se acerca y le dice a Pedro si puede usar una de esas 2 barcas. Y entonces la intención era que la barca sirviera como una plataforma para que Jesús pudiera desde ahí predicar o enseñar. Y de hecho se sienta en la barca porque era la forma de enseñar de los rabinos. Y cuando Jesús termina de hablar con la multitud, sale de la barca y va hacia Pedro y le dice, boga mar adentro. Es decir, vete a aguas más profundas y vuelve a echar las redes. Cuando Pedro vuelve a echar las redes en obediencia, porque él sabía como pescador que Jesús le estaba pidiendo algo que no tenía lógica,
pero le había dicho también, Señor, en tu nombre, o si tú lo pides, entonces echaré la red. Y entonces cuando echan las redes se empiezan a reventar de tantos peces que logran pescar y llenan una de las barcas y tienen que pedir refuerzo a la otra barca. Ponen los peces sobre la otra barca, las barcas de tanto peso empiezan casi a hundirse. Y entonces en ese momento Pedro, que ya había visto la sanidad de su suegra, es decir, no era el primer milagro que Pedro miraba. Pedro ya había visto al Señor Jesús sanar a su suegra. Pero en este momento el milagro estaba pasando en el entorno donde Pedro era un experto, la pesca. Y se da cuenta, no soy digno de él, no soy digno de él. Y esto es lo que nos dice el texto bíblico que ocurrió en Lucas 5, 8, 10, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pedro se dio cuenta de la grandeza de Jesús, por lo que se humilló y se consideró indigno de él. En el versículo 9 dice, y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados, es decir, estaban espantados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Esto se puede traducir también como desde ahora serás pescador de personas. Ahora, quiero que vean que tiene una doble implicación. Pedro, me vas a servir a mí, pero sirviéndole a las personas. Me vas a servir a mí sirviéndole a la gente. Yo te voy a hacer a ti, porque tú me vas a servir a mí, pero el resultado de tu labor, de tu llamado, se reflejará en las personas que alcances, en la gente. Todo llamado de Dios involucra servirle a Él a través de servirle a la gente. Cuando alguien diga erróneamente, no es que yo le sirvo directamente a Dios, sino a la gente, yo le pido de una vez que me muestre sus 6 alas como ser viviente del Apocalipsis que es. Porque solo los seres vivientes del Apocalipsis están delante de Dios junto con otros seres angelicales sirviéndole directamente. De allí en adelante, seres humanos como tú y yo, en un mundo caído, la única forma en la que le servimos a Dios es cuando le servimos a la gente. Y eso lo vemos en el juicio de las naciones, eso lo vemos en todo entorno. Jesús dice, lo que hacen por el más pequeñito, por el más desvalido o por el más vulnerable, es como si lo hicieran para mí. Ahora, quisiera, mis hermanos, hacerles ver que los mandamientos más importantes, donde Jesús resume lo que es la ley, es decir, la Torá y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios escrita hasta el momento en que Jesús habla, se resume en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Siempre toda acción hacia Dios se debe de ver reflejada en el prójimo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde perdió el norte Pedro? ¿Qué pasó con esa humillación de Pedro? Decir, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué pasó con esa actitud de sentirse indigno de seguirle? Por cierto, ¿qué es el síntoma correcto? Retrocedamos en el tiempo. Unos 650 años antes, 700 años antes, Isaías estaba diciendo, ay de mí, hombre de labios inmundos. ¿Cómo voy a ser yo alguien que hable de parte de Dios? Y estoy parafraseando el texto. Estamos hablando de que mucho tiempo antes de Isaías, incluso Moisés dice, pero si yo no soy un hombre de facilidad de palabra, yo no soy un hombre que tenga facilidad de palabra, entonces ¿cómo voy a ir yo a librar a un pueblo de la esclavitud? ¿Cómo voy a hablar con un faraón? Y evidentemente esa sensación de no ser digno, esa sensación de no ser suficiente, esa sensación de no tener lo que se requiere, esa sensación de Pedro de decir, soy un pecador comparado con tu santidad. Jesús, no soy más que un pecador, no te conviene usarme, apártate de mí. ¿Qué pasa con esa actitud? En 3 años cambia. En 3 años la misma familiaridad le hizo a Pedro perder
la perspectiva. En cuestión de 3 años, los mismos que le rodearon, los mismos apóstoles que estuvieron con él también, perdieron el enfoque. Ya para ese entonces, el tema era discutir por quién era el más importante, por quién era el mayor entre ellos. Y entonces vemos que en Lucas 22, 24, 27 sucede lo siguiente. Además, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor o el más importante. Y saben que aquí hay una ironía muy grande, mis hermanos, porque Jesús estaba en medio del sufrimiento de saber que su muerte era inminente, que estaba a punto de ser traicionado. Y en lugar de enfocarse en el sufrimiento de su Señor, ellos se enfocan en su importancia. Es lo mismo que seguimos haciendo en la actualidad. En lugar de hablar de la cruz, Pablo dijo, yo me he dispuesto a predicar a Cristo y a este, ¿cómo? Crucificado. Es decir, hablo de Él, hablo de lo que fue su sufrimiento para salvarnos. Pero pareciera que la discusión sigue siendo, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más influyente? ¿Quién es el más reconocido? ¿Quién es el que tiene más autoridad? ¿A quién lo sigue más gente? ¿Quién es el más famoso? Pareciera que el desenfoque sigue vigente. Y vemos, mis hermanos, que Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Un benefactor o un bienhechor era el título que se le daba a los reyes griegos, egipcios y persas. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor. Y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Por favor, repitan conmigo, el que sirve. Este es el participio del verbo diaconeo. ¿Les suena diaconeo? El sustantivo diáconos, de donde tenemos nosotros la palabra en español para diácono. Eso es lo que implica. Un diácono es diferente de un esclavo. Un diácono no es un esclavo como tal en su concepto aislado. Un diácono es alguien que voluntariamente busca la necesidad y ayuda. Alguien que busca donde hay algún tipo de situación donde él pueda servir en algo. Ese es un diácono que lo hace voluntariamente. Ahora, sigue diciendo Jesús, porque ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Saben qué está diciendo ahí Jesús? Yo he venido a ustedes como un diácono. Yo soy un diácono para ustedes. Por eso también hay un léxico en inglés que traduce la palabra diáconos como waiter, que es mesero. Jesús está hablando de una mesa que se sirve y Jesús está diciendo, yo he venido, siendo Dios, yo he venido a ustedes como un diácono. En su reino las cosas no funcionan a la manera del mundo. En su reino es muy diferente. Y de hecho los eruditos dicen que Jesús, cada vez que les enseña a sus discípulos acerca de la humildad del servicio, termina con una lección también gráfica. Y en este caso, los eruditos dicen que cuando Él los corrige y les dice, yo he venido a ustedes como el que sirve, o yo estoy entre ustedes como el que sirve, inmediatamente esto se vincula con Juan capítulo 13 y que Jesús, después de decirles, ¿saben qué? En mi reino no es así, yo estoy entre ustedes como el que sirve, de una vez se levanta de la mesa, se amarra una toalla a su cintura, se postra y lava los pies de ellos, porque les quería dejar bien claro el mensaje. No solo era decirles, yo les vine a servir, sino mostrarles que podía lavar sus pies también, siendo su Señor, siendo Dios. Mis hermanos, hay una lección muy grande en nuestro Señor Jesús en cuanto a lo que es la humildad y el servicio. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 7 palabras griegas que pueden traducirse como servidor o servicio, como siervo o servicio. No vamos a ver las 7 palabras griegas por cuestión de tiempo, pero quiero abordar 3. La primera palabra para siervo es doulos. Esa palabra doulos es una de las más conocidas porque cada vez que Pablo se presenta en una de sus cartas,
antes de ponerse un título como apóstol, él se pone siervo. Él se presenta a sí mismo principalmente como un siervo, no necesariamente por un título, sino por lo que es su verdadera identidad, ser siervo de Jesucristo. Y esa palabra doulos implica también ser esclavo. En Gálatas 1:10 Pablo la usa y dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo, es decir, no sería esclavo de Cristo. Mis hermanos, en la cultura griega la palabra doulos para esclavo o siervo se aplicaba a la persona que obligatoriamente, involuntariamente, tenía que ejercer un servicio permanente a su amo. Pero Pablo cambia el concepto de doulos y Pablo dice, muy bien, en el cristianismo no es obligatorio, en el cristianismo no es involuntario, en el cristianismo es por decisión propia y por amor. En otras palabras, los esclavos en el mundo no tienen opción. Yo soy esclavo por opción. Yo soy esclavo porque anhelo que Jesús sea mi Señor. Yo me convierto en un esclavo voluntario por amor a Jesucristo. Y esto quiere decir que al ser doulos o al ser siervo o esclavo de Jesús, estoy comprometido de por vida. Me entrego absolutamente para lo que mi Señor quiera hacer. No estamos haciendo una carrera religiosa donde vamos ascendiendo a ver hasta dónde llegamos. No estamos haciéndonos nuestro propio nombre o levantando nuestro propio nombre o creándonos un estatus o una posición religiosa o viviendo el glamour de ser líderes religiosos reconocidos. No es eso para nada. Somos esclavos voluntarios del Señor Jesucristo. Y tenemos que volver a la realidad, volver a las bases. Y yo quiero decirles algo claramente hoy. No nos mueve con mi esposa en ningún momento el ser pastores de una de las iglesias más grandes de este país, una de las 12 mega iglesias de Guatemala. No es nuestra motivación ser reconocidos como pastores de mega iglesia. No es nuestra motivación. Para nosotros, lo que otros podrían interpretar como un glamour, no lo es. Para nosotros es un llamado de Dios a servir a la necesidad de la gente. Y si Dios nos tiene en esta iglesia, y esta iglesia está denominada como una de las 12 mega iglesias, pues serviremos en esta iglesia. Pero les quiero decir algo muy claro. No estoy por el estatus religioso, porque para mí no es estatus. No estoy por el glamour de ser pastor de una mega iglesia, porque para mí no es glamour. Si yo entiendo verdaderamente quién soy, no soy más que un siervo, esclavo, voluntario por amor de Jesús. Y si mi amo un día me dice: Fernando, quiero que salgas del entorno de una mega iglesia y vayas a servir a donde hay más necesidad, a una iglesia pequeña, a una aldea, a cualquier lugar distante, donde sea, créanme, ahí estaré, créanme de corazón. No lo digo para tratar de quedar bien o hacerme el piadoso. Lo digo porque si no soy siervo de Jesucristo, entonces ¿quién soy? ¿Un farsante? ¿Un farsante que se para a predicar para que otros lo conozcan y sea famoso? No. Si soy siervo de Jesucristo, entonces estoy a disposición de las órdenes de mi Señor. Involucren estas lo que involucren. Y por otro lado, hay otra palabra importante, diáconos, de la cual ya les hablé. Ustedes están bien familiarizados con la palabra diáconos porque ustedes ven un departamento de diaconado en la iglesia. Diácono significa servidor o sirviente. Y les dije ya que en algunos léxicos en inglés se traduce como waiter, como mesero. Y cuando ustedes ven a los diáconos en la iglesia, tal vez pueden pasar por desapercibido que ustedes también son diáconos.
porque han entendido al diaconado como un departamento dentro de una comunidad de fe, que por cierto, quiero honrarlos porque hacen una labor impresionante y han sido gente, muchos de ellos que por muchos años han servido al Señor. Pero ustedes ven a los diáconos parados en ciertos puntos de la congregación como atalayas de necesidades, es decir, como vigilantes de cualquier necesidad que pueda surgir. Desde que alguien quiere ir al baño y no sepa dónde está, hasta que alguien pueda tener una emergencia y necesite algún tipo de ayuda, un diácono o una diaconisa está constantemente viendo cuál es la necesidad que puede surgir. Eso es ser diácono. Ahora, por otro lado, quiero ubicarlos en un momento en que Jesús usa la palabra diáconos. En otro momento, aparte del que vimos anteriormente, donde él usa la palabra diáconos. Y es que tiempo atrás, vamos a retroceder un poco cronológicamente, Jesús había predicho también su muerte. Y curiosamente se vincula el hecho de que él prediga su muerte con el hecho de que sus discípulos empiecen a pelear por quién de ellos es el más importante, quién de ellos es el mayor. Estaban haciendo un viaje, iban hacia Capernaum y en el camino los discípulos venían peleando. Jesús, al llegar a Capernaum, los convoca y les dice: ¿por qué venían ustedes discutiendo en el camino? Ellos se quedan callados porque estaban avergonzados. Sabían que su Señor les acababa de decir que le era necesario morir. Y ellos, en lugar de enfocarse en el sufrimiento de su Señor, nuevamente en ese caso se enfocan en lo que sería su grandeza personal en el reino mesiánico. ¿En quién de ellos era más importante? ¿Quién de ellos era el mayor? De hecho, hasta las mamás metían. En otra oportunidad, no en esta, en otra oportunidad, ¿quién llegó? La esposa de Zebedeo. ¿Mamá de quién? Jacobo y Juan. Se postra y dice: Señor, te pido que Juanito y Jacobito se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Es decir, hasta las mamás metían. ¿En qué momento pierden el enfoque? ¿En qué momento se olvidan de que un día estaban postrados diciendo: no soy digno de seguirte, no soy digno de servirte? ¿A qué momento y en qué momento pasan a decir: yo soy el más importante aquí? De mí se trata todo esto. Mi Señor tiene que morir. Bueno, pues entonces yo seré el más importante. Pareciera que esa era la secuencia. Vamos al relato de Marcos 9:35. Jesús se sentó y esta palabra sentarse ahí es sumamente importante porque implica que él está por enseñar. Como rabí se sienta para enseñar, llama a los 12, que eran aquellos a quienes enseñaría, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos, el diácono de todos. Pero él siempre cerraba este tipo de enseñanza, o solía terminar este tipo de enseñanza con un ejemplo gráfico. Al final de su ministerio fue lavando los pies de sus discípulos, pero en este momento anterior lo que hizo fue tomar a un niño, levantó al niño y se los puso enfrente a todos y les dijo: si ustedes reciben a este niño, me reciben a mí. Y si me reciben a mí, reciben a mi Padre. ¿Y saben por qué lo hace? Porque en el mundo antiguo, en el mundo mediterráneo del primer siglo, los niños tenían poca importancia, eran despreciados. El niño representaba a las personas más indefensas y vulnerables y necesitadas. Y Jesús lo que hace es decirles: muy bien, ¿ustedes quieren ser grandes en mi reino? Pues les voy a decir cómo van a ser grandes. Aquí está. Lo que hagan por él, lo hacen por mí, lo hacen por mi Padre. Y les presenta a este niño. El concepto de liderazgo y grandeza del mundo no es compatible con el reino de Dios. Por eso soy diácono cuando estoy enfocado en las necesidades de los demás. Eso es ser diácono. La tercera palabra que aparece en griego para siervo es hupertes. Hupertes significa ministro, asistente, ayudante, colaborador,
alguien que sirve también. Implica servicio, obviamente. Pero quiero aclarar que cuando usamos la palabra ministro, a veces la malentendemos. Porque como se ha politizado el término ministro, y entonces decimos, ahí viene el ministro tal del gobierno, y entonces lo que vemos es una caravana con guardaespaldas y gente sirviendo y gente detrás, y ríndanle pleitesía al ministro y pónganse de pie para recibir al ministro y qué sé yo. Entonces la gente piensa que ministro es como un título sumamente importante o de mucha pompa, cuando ministerio significa servir y ministro es servidor. Por eso cuando ustedes ven a la gente que manifiesta en las plazas públicamente, le dice a los ministros, entre a otros empleados del gobierno, les dicen, pónganse a trabajar porque ustedes son servidores públicos y con mis impuestos pagan su salario. Es decir, un ministro es un servidor público. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay glamour en el título, no debería haberlo, porque lo que hace es servirle al pueblo. Es lo mismo en el reino de Dios, o aún más en el reino de Dios, porque en el reino de Dios debe de mostrarse la mansedumbre de Jesucristo, debe de demostrarse la humildad de Jesucristo. Y cuando nosotros decimos somos ministros del Evangelio, no nos da un estatus o un glamour, nos da una ubicación de que somos asistentes de Él, que somos ayudantes de Él, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, y que lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él, por la gente que Él nos ha delegado, por las personas y las necesidades que nos rodean, que Él quiere que nosotros suplamos a través de su gracia y su provisión. Por eso un ministro es aquel que está llamado a magnificar a Jesucristo y no a sí mismo. Esta es la característica del ministro. Magnifica a Jesucristo y no se magnifica a sí mismo. Quiero darles, mis hermanos, 4 puntos sumamente breves de lo que es un verdadero siervo. Si el cristianismo es servicio, tú eres un siervo, tú eres una sierva y yo también lo soy. Este es el punto número 1. Un verdadero siervo se enfoca en servir, no en una posición. Un verdadero siervo se enfoca en servir, no en una posición. Filipenses 2, 3, 4 dice, no hagan nada por contienda. ¿Pueden repetir conmigo? Contienda. Esa es la palabra griega eritheia, que significa ambición egoísta. No hagan nada por ambición egoísta. Es decir, no se trata de ustedes. No es para ustedes que hacen las cosas. Esa ambición egoísta es la que llevaba o que conduce a las iglesias antes y hoy, antes y ahora, a lo que son las divisiones, las rivalidades, las competencias. Y luego dice Pablo, quien estaba preso en el momento que escribe esto, dice, tampoco hagan nada por vanagloria. Esa palabra es kenodoxía. Vanagloria es presunción, vanagloria es envanecimiento, búsqueda de gloria personal, pero ¿saben que literalmente, etimológicamente, vanagloria implica orgullo vacío? Autoestima infundada. En otras palabras, no hagan nada porque se creen algo que no son. Y sigue diciendo, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué es eso de considerar a los demás como superiores a sí mismo? Se los pongo de esta manera. El valor de las personas está por encima de mis títulos. El valor de las personas está por encima de mis proyectos. El valor de las personas está por encima de mi carrera religiosa. Si es que eso existe. Para mí no existe. Para mí lo que hay es llamamiento y servicio. Las personas están por sobre mi fama. Las personas están por sobre mi comodidad. Las personas están por sobre cualquier proyecto que yo pueda emprender o lo que yo denomine mi ministerio. Por favor,
Obviamente estoy siendo sarcástico en algunas cosas que estoy diciendo, pero las personas están por sobre mis posesiones. Lo único que va a pasar al otro lado de la eternidad es gente. Es gente. Lo único que va a pasar del otro lado de la eternidad son personas que hoy en día están perdidas o con necesidades distintas. Entonces, no hay nada que yo posea, que yo tenga, que yo ostente, que vaya a pasar del otro lado. Es solamente la gente con la que Dios me ponga para que yo pueda servirle. Por eso dice en el versículo 4 Pablo: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. El punto número 2. Un verdadero siervo se ocupa de la necesidad de su prójimo, no de su comodidad. Cuando un intérprete de la ley se le acercó a Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, el mismo intérprete de la ley supo responder, porque Jesús le preguntó: ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y le toca los mandamientos más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Pero luego el intérprete de la ley le dice: ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús, en vez de contestarle directamente: tu prójimo es fulano, sutano o mengano, Jesús le da una parábola. Esa parábola se llama la parábola del buen samaritano. Y dice así el relato, en Lucas 10, 30-37. Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, es decir, un religioso judío, y aunque lo vio, ¿qué hizo? Siguió de largo. Este sigue siendo el problema en muchos religiosos: seguir de largo ante la necesidad. Este sigue siendo el problema de muchos que se denominan evangélicos. Ven la necesidad, pero siguen de largo. Versículo 32. Cerca de aquel lugar pasó también un levita. ¿Quién era un levita? Un religioso judío también. Y aunque lo vio, hizo lo mismo, siguió de largo. Es un problema que sigue vigente. Somos más de 40,000 iglesias evangélicas en Guatemala y no estamos sintiendo un efecto en la sociedad significativo, porque muchos religiosos estamos siguiendo de largo. Y entonces lo que hace Jesús en el versículo 33 es hacer que un villano para los judíos sea el héroe de la historia. Eso es lo que hace. Dice: pero un samaritano. ¿Saben quién era un samaritano? Era una mezcla, un sincretismo de razas. Entonces los judíos ejercían racismo sobre los samaritanos. Pero no solamente esto, como los samaritanos no practicaban el judaísmo ortodoxo, sino que adoraban, por ejemplo, en el monte Gerizim y no en Jerusalén, entonces también ellos practicaban una especie de discriminación religiosa sobre ellos. Entonces el resultado era que los judíos no hablaban con samaritanos, no pasaban por Samaria, y cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro en Israel, se preferían meter al río Jordán y mojarse que poner un pie en Samaria. Entonces Jesús dice: entonces sus religiosos no son los héroes de esta historia, es el samaritano que ustedes desprecian, porque ese samaritano sí se detuvo al ver la necesidad, no siguió de largo. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, pregunta Jesús a aquel intérprete de la ley: ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él, o el que usó de misericordia sobre él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes qué le había dicho antes? ¿Cómo lees? Es decir, ya lo sabes, lo has leído, lo has estudiado. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Quién es tu prójimo? Ahora te das cuenta que sí lo sabes, que lo conoces, pero el problema es que no lo has hecho. Sabes que el cristianismo implica cuidar de los huérfanos como una verdadera religión. Sabes que el cristianismo implica cuidar de las viudas, de los necesitados, de los pobres como una verdadera religión.
Sabes que el cristianismo implica guardarte del mundo y no dejar que éste te corrompa. Lo sabes, pero quizás has pasado de largo. Lo sabes, pero quizá no te has detenido ante la necesidad. Y esto es lo que tiene que cambiar en nosotros. Y me incluyo. No podemos ser religiosos que sigamos de largo ante un país con tanto flagelo social. Debemos de detenernos. Por eso hoy no continuamos la serie. Por eso hoy no prediqué de reedificar o Nehemías. Por eso hoy me detuve a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Y en qué área tenemos que ser transformados? Pero Jesús nos muestra que en su reino, el más despreciado por la gente puede ser el héroe de la historia cuando éste se detiene. Cuando éste se detiene y puede estar por arriba incluso de los mismos religiosos en su reino. ¿Por qué? Porque se detiene. ¿Y se detiene ante qué? Ante la necesidad de los demás. En eso consiste el reino de los cielos. En eso consiste el cristianismo. El punto número 3. Un verdadero siervo es aquel que dice nosotros, no yo. Un verdadero siervo está enfocado en ser parte de una comunidad de fe, no en su egocentrismo. Un verdadero siervo es parte del cuerpo de Cristo. No es un llanero solitario, si lo puedo decir de esa manera. Es más, un verdadero siervo sabe que no se trata de satisfacer sus propias necesidades principalmente, sino que antes que sus propias necesidades están las necesidades de otras personas incluso. Que si él tiene algún beneficio, está también para bendecir a los demás. Por eso vemos el gran ejemplo de la iglesia primitiva, un modelo único en la historia de la iglesia cristiana. En Hechos 2, 44, 45 dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Vean ese modelo de iglesia. ¿Qué tan lejos estamos hoy en día de ser esa iglesia primitiva? ¿Quién de nosotros, al ver a gente con hambre, diría, voy a vender mi casa o voy a vender un terreno? En mi caso yo no tengo casa propia. Tal vez vendería un terrenito. ¿Quién de nosotros diría, vamos a vender nuestro patrimonio para darle de comer a los pobres? Y saben que esto no era una especie de comunismo antiguo, porque el comunismo lo que hace es que obligatoriamente dice todos tienen que tener lo mismo y nadie puede tener más, y es el gobierno el que establece quién tiene qué, pero sus líderes son multimillonarios. Esto no es para nada un comunismo. La iglesia primitiva se basó en la disposición y la distribución de los bienes, basándose en la necesidad de los más pobres, en la generosidad de los ricos, o en la generosidad no necesariamente de los ricos, de los que tenían un poco más y podían compartir. ¿Saben qué lección nos da esto? Que el amor cristiano se manifestaba mediante un programa social de ayuda a los pobres, siendo los huérfanos y las viudas los más vulnerables. El verdadero cristianismo enseña que las personas son más importantes que las posesiones. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. Más importante que tu casa, más importante que tus terrenos, que tus carros, que todo lo que puedas poseer, más importante que todo eso son las personas para Dios. Nada de lo que posees va a pasar al otro lado. Desnudo nací, o desnudo vine y desnudo me voy. Nada de lo que poseo pasará al otro lado. Las personas sí. Por eso era la insistencia. Juan, el discípulo amado, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo te puedes llamar cristiano? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y entonces, sí, ¿cómo amo? ¿Cómo amo? Soy un gran cristiano, pero ve la necesidad y no hacen nada. Entonces Juan dice, no, dices que eres cristiano, pero no manifiestas que eres cristiano. Por eso no se trata solo de hablar, sino también el amor son acciones. O el amor se expresa en acciones.
¿Y saben qué, mis hermanos? Esta práctica en la que la iglesia primitiva vendía todo lo que tenía para ponerla a la disposición de los más necesitados, permaneció por 2 siglos. Es decir, no fue solo el principio de la iglesia, sino que fueron prácticamente 200 años en los que la gente vendía todas sus posesiones para ayudar a los más necesitados. ¿Saben qué fue lo que detuvo esto? La invasión de la paganización. Cuando empezaron a meterse los paganos a la iglesia cristiana como tal, entonces se empezaron a burlar de esas prácticas y se detuvo ese tipo de proceder. Pero la Biblia es muy clara. Desde el libro más antiguo que tenemos en el canon, en cuanto a su escritura, que es el libro de Job, vemos que Job declara su inocencia ante Dios y le dice en Job 31, 17 al 25, ¿acaso me aparté para comer a solas, para no compartir mi pan con los huérfanos? En otras palabras, siempre que tuve pan, se lo di a los huérfanos. Eso es lo que está diciendo Job aquí. Siempre que tuve pan, lo compartí con los huérfanos. Más bien para los huérfanos fui un padre y protegí a las viudas como a mi propia madre. Los huérfanos y las viudas en el contexto bíblico se consideran como los miembros más desvalidos de la sociedad. ¿Acaso vi a alguien totalmente desnudo y dejé al pobre sin un abrigo con qué cubrirse? Más bien me bendijo de todo corazón cuando entró en calor con mis vestidos de lana. Jamás alcé mi mano contra el huérfano cuando estuvo en mi mano impartir justicia. En otras palabras, no es fácil el trato con un huérfano. Un huérfano carece de sus padres biológicos o está separado de los mismos. Es decir, o han muerto sus padres o está separado de sus padres. Evidentemente no es un niño fácil de tratar en algunos casos. Pero Job dice, ni siquiera cuando debí de haber impartido justicia le puse una sola mano encima a un huérfano. Versículo 22, que se me zafen los brazos y miento, que se me rompan los huesos del brazo. En la sociedad antigua, perder un brazo significaba la pérdida de ingresos, la capacidad laboral, la pérdida de respeto y hasta de la vida misma. Versículo 23, siempre he sido temeroso de Dios, ante su gran poder nada puedo hacer. Ahora, quiero que vean muy bien estos últimos 2 versículos que he puesto acá, el 24 y el 25. Este es Job diciendo, jamás puse mi esperanza en las riquezas, ni deposité en el oro toda mi confianza. Jamás me alegré de que mis posesiones aumentaran por el buen trabajo de mis manos. Ustedes saben que Job, antes de perderlo todo y que Dios permitiera que el enemigo tocara sus posesiones, ustedes saben que él era un hombre sumamente próspero. Sí. Y él está diciendo aquí, tuve mucha prosperidad, pero jamás puse mi confianza en el oro y jamás me alegré egoístamente de mi prosperidad, sino que siempre pensé en los más necesitados. Mis hermanos, la falsa doctrina de la prosperidad, esa perversión, no es más que egoísmo, egocentrismo. Es una egolatría que dice todo el tiempo yo. Dios es mi sirviente y Dios está para darme y Dios está para hacerme rico. Y Dios, por favor, dejemos de disfrazar a Mamón de Jesús, porque nunca nadie va a poder suplantar a nuestro verdadero y único Señor. La Biblia sí habla de una prosperidad. Dios prospera a los seres humanos. Él da una prosperidad que no añade tristeza con ella, pero dice muy claramente en su palabra que al momento en que una persona es próspera, no se llena de egoísmo para disfrutar de su oro, de su riqueza, sino que tiene conciencia de que su pan lo debe compartir con los huérfanos, que deben ser para él los huérfanos como hijos, que deben ser para esta persona las viudas como una madre. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando la persona no está ensimismada en sus posesiones para sí misma, sino que sabe que esa prosperidad que Dios le da es para hacer la obra que Él quiere. Y la Biblia es sumamente clara en lo que Dios anhela, y es que ayudemos a los más necesitados.
Punto número 4 y final. Un verdadero siervo es un adorador, no un ególatra. ¿A qué me refiero con ególatra? Ustedes conocen la palabra idólatra. Un idólatra es alguien que adora ídolos. Un ególatra es alguien que se adora a sí mismo. Es decir, un verdadero siervo es un adorador, no un idólatra de sí mismo o un ególatra. ¿Y a qué me refiero? Es simplemente esto. Cuando la gente cree que el universo debe de funcionar en torno a ella, o cuando una persona se siente el centro del universo, o que el mundo gira alrededor de ella, que todo se trata de ella, eso es egolatría. Se los pongo de esta manera. La iglesia evangélica está muy metida en lo que es el entretenimiento, en lo que me van a dar a mí, en lo que van a hacer para mí. De hecho, los teólogos anglosajones están preocupados y han adoptado este término, worshiptainment. ¿Saben qué es worshiptainment? Worship es adoración y tainment viene de entertainment. Adoración, entretenimiento. Los teólogos anglosajones están preocupados porque han encontrado que la iglesia cristiana está buscando ser entretenida. Hagamos la prueba. Pongamos un concierto de alguien famoso y a ver cuántos vienen. Hagamos un día de oración y a ver cuántos vienen. Hagamos un concierto de alguien famoso en el estadio y a ver cuántos van. Hagamos un día de acopio para ayudar a niños huérfanos y a ver cuántos van. Es cuando la iglesia se trata de mí, es para mí. Lo que hacen es para mí. Si no me gusta, yo me voy a otra iglesia, como si fueran restaurantes. Ojalá que el parqueo esté bien. Y si el parqueo no está bien, entonces que por lo menos el aire acondicionado esté bien, no voy a ir a sudar. Entonces el sonido. Y que la alabanza, que canten las canciones que me hacen chillar, si no, ¿para qué voy? Y que el pastor hable algo que me haga sentir motivado, si no, ¿qué? ¿Para qué voy? La iglesia es yo. Eso es egolatría. Egolatría. En ninguna parte de la Biblia la iglesia se trata de mi entretenimiento. En ninguna parte de la Biblia la iglesia se trata de mis exigencias y demandas personales porque yo quiero que me satisfagan mi ego, mi carne. En ninguna parte de la Biblia está eso. ¿En qué momento hemos caído en esto que ahora somos, y me refiero a nivel general, global, como iglesia evangélica? Y todo esto se ha reflejado incluso en liderazgo. Cuando en lugar de ser ya una iglesia cristiana teocrática, somos una iglesia cristiana celebricrática. Es decir, ya no es la teocracia de Dios guiando siervos que todo lo que quieren es servir a otros por un llamado que tienen, sino que son celebridades. Son famosos, a los que hay que rendirles pleitesía, los que disponen y deciden. Es una celebricracia. Y miden las personas con parámetros seculares lo que es el éxito ministerial. Miden el éxito ministerial por el tamaño de ministerios, de edificios, exposición mediática, por el número de seguidores. Miden el éxito ministerial por el reconocimiento que puedan tener del mundo y no por la mansedumbre y la humildad de Cristo en ellos. ¿Dónde está la gente de Berea? Que no creía simplemente porque un famoso lo decía por televisión o por radio, sino que se iba a la Biblia. Y obviamente en aquellos tiempos no había televisión y radio, es un decir para aplicarlo a este tiempo hermenéuticamente, pero mi punto es, ¿dónde está la gente que revisa lo que escucha? Que conoce la palabra de Dios y que no se deja llevar porque es que lo dijo tal fulano y tiene este título y es doctor y ni siquiera es doctor. Muchas veces de ellos muchas veces no son doctores. Algunos sí, pero a lo que voy es,
poner mi confianza en el título que ostenta alguien, poner mi confianza en la exposición mediática que alguien tiene, o en la dimensión de un edificio, o en la dimensión de sus seguidores, es un absurdo. Mi confianza debe estar puesta en Dios y su palabra. Y cuando yo entienda que es su palabra la que me da vida, su palabra la que me transforma, y que los mensajeros no son los que avalan el mensaje, sino que es este mensaje el que avala a los mensajeros, entonces entenderemos que las cosas son muy diferentes. Mis hermanos, en el día del juicio de las naciones, como se expone en Mateo 25, Jesús dirá: que lo que contó no fueron las obras sobrenaturales que hicimos. ¿Se acuerdan ustedes lo que él dice en el Sermón del Monte? Muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre hicimos todas estas obras sobrenaturales. Echar fuera demonios. ¿Qué más? Sanar enfermos. ¿Qué más? Muchos milagros. Y el Señor, ¿qué puede decir? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora contrasta eso con esto, el juicio de las naciones. Mateo 25, 37, 40. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Es decir, Dios no se va a asombrar por nuestros espectáculos evangélicos llenos de milagros y llenos de buena música y llenos de tanta pompa y donde se exaltan y levantan hombres. Dios no se va a asombrar porque eché fuera unos demonios acá, o por los milagros que pude haber hecho. Incluso eso no es ni siquiera garantía de salvación. Pero en el día del juicio Dios iba a decir: tú hiciste algo por alguien en necesidad, y al hacerlo por esa persona, lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí. Y esa es una gran diferencia en el reino de Dios. Mis hermanos, tenemos que ubicarnos y darnos cuenta que cuando Jesús dice, levantando a aquel niño, corrigiendo a sus discípulos porque estaban peleando por quién era el más importante, les dice: reciban a este niño y me reciben a mí. Es decir, lo que hagan por este niño lo hacen por mí, y no solamente por mí, sino también por mi Padre. Entonces quiero decirles esto: si en el juicio de las naciones Jesús también dice: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. ¿Saben qué significa eso? Hacer algo por Dios. ¿Saben cómo se llama bíblicamente? Adoración. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pero de repente la iglesia cristiana entiende por adoración las canciones tristes, las canciones lentas. Adoración es un estilo de vida. Adoración es estar constantemente consciente de lo que yo puedo hacer por mi Señor. Y Jesús dice: todo lo que puedes hacer en la tierra por mí es exactamente lo que haces por uno de los más pequeñitos. Es decir, cuando le llevas pan al huérfano, esa es adoración verdadera. Cuando le llevas pan a la viuda, esa es adoración verdadera. Cuando alguien se está muriendo de hipotermia en la calle y le pones una cobija, eso es adoración verdadera. Tenemos que tornar nuestro enfoque y volverlo a la verdad de la palabra de Dios, al verdadero cristianismo, a lo que Dios quiere de nosotros. Dice Santiago 1:27: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Podemos leerlo en voz alta? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Qué es lo primero de la lista? Cuidar de los huérfanos.
Ocuparse de los huérfanos. Por eso les dije, lo sucedido con estas 40 niñas hasta el momento que han muerto en aquel incendio y todo lo que esto ha destapado del maltrato y los abusos que ellas mismas, sus compañeras sobrevivientes han dicho que sufren o han sufrido. Todo eso nos da una radiografía de nosotros como iglesia evangélica y nos dice algo crudo. No estamos viviendo ni siquiera lo más básico del cristianismo, ni siquiera lo primero de la lista. No le podemos poner un chequecito a lo primero de la lista. La religión pura y sin mancha es ayudar a los huérfanos. No puedo poner el chequecito. 40 niñas murieron. Y yo entiendo que pudo haber sido un accidente. Pero sí nos da una muestra tangible de que tantas iglesias evangélicas en Guatemala no están causando un efecto en la sociedad, o no estamos, me incluyo, causando un efecto en la sociedad como debiéramos. Hemos hecho nuestra parte. El departamento de evangelismo visitó ese hogar en algún momento dado. Llevaron cosas del ministerio de panes y peces y fueron a apoyar a ese hogar. Pero por lo visto no fue suficiente. No fue suficiente. Y quizá muchos de nosotros ni siquiera conocíamos que podíamos involucrarnos en algo así. Pero mis hermanos, hay que volver a las bases y entender que la única forma de estar vinculado con Dios, la única forma de estar ligado con Dios es a través de hacer esta ayuda a los más vulnerables. ¿Qué es lo primero en su agenda para definir una verdadera religión? Y por cierto, hay una frase equivocada que yo entiendo la buena intención detrás, pero cuando la gente dice el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación, yo entiendo la buena intención detrás porque lo que quieren es evangelizar. Entonces, si usted está en una iglesia tradicional donde todo es religioso, entonces yo quiero decirle el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación, pero están malinterpretando un término porque religión es relación, eso es lo que implica, religión es relación, son sinónimos. Lo que hay es religiosidad vana, que no es relación. Pero cuando hablamos de una religión verdadera, como la que dice Santiago, hablamos de una relación verdadera. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, quiero que vean, mis hermanos, el término religión es bien sencillo de entender. Cuando en latín ustedes ven el prefijo re, significa intensidad, hacer algo intensamente. Entonces, re es intenso. Cuando ven el infijo ligare, o ligar, esto significa amarrar. Y cuando ven el sufijo o, significa acción o efecto. Entonces, la palabra religión, etimológicamente en latín, es la acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Es decir, lo que me liga fuertemente con Dios es primeramente ayudar a los huérfanos, es ayudar a las viudas, es mantenerme sin mancha del mundo o no dejando que el mundo me corrompa. Esa es la verdadera religión cristiana y la única religión. Porque Jesús es el único camino al Padre. Y Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Esta semana estuve en una conferencia con un profesor del King's College de Nueva York, el doctor Drew Johnson. Él dio una conferencia acerca de la epistemología bíblica. Y hay una frase que él dijo ahí que me puso mucho en qué pensar. Él dijo, uno de los problemas de la iglesia evangélica en la actualidad es que lo espiritualiza todo y no aprende de la realidad. Les pongo un ejemplo de espiritualización. Forniqué, entonces fue el diablo el que me hizo caer. Santiago te diría, no estés espiritualizando ni echando culpa al diablo. Fue tu propia concupiscencia, es lo que Santiago te diría. No, eso que pasó en el incendio con las 40 niñas, fue un ataque de Satanás. Quizá en parte, pero eso no nos quita responsabilidad como iglesia evangélica, cuando nuestra prioridad es ocuparnos de los huérfanos. Dejemos ya de espiritualizarlo todo y entendamos esto. Dios también habla a través de la realidad. Y si nuestra cruda realidad del día de hoy es que estamos en un país con luto por el fallecimiento de 40 niñas huérfanas que murieron quemadas,
entonces veamos qué es lo que Dios nos quiere mostrar, qué es lo que Dios nos quiere revelar. Y entonces arrepintámonos de nuestros errores, arrepintámonos de habernos desenfocado en el camino, arrepintámonos de haber pasado de decir, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, a decir, yo soy el más importante, yo soy el mayor entre nosotros. Arrepintámonos de eso, volvamos al Señor, volvamos al cristianismo puro, verdadero, a lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y entonces seamos transformados y cambiados. Según la UNICEF, en datos que pude encontrar, son de 4 años atrás, en los cuales mi esposa como socióloga me ayudó. 5,474 niños en Guatemala están institucionalizados por diversos motivos. 5,474. ¿Puede repetir conmigo? 5,474. De estos 5,474, 1,925 están en instituciones públicas o en hogares como en el que vimos sucedió el incendio. Es decir, en ese tipo de hogares públicos hay 1,925 niños promedio. 3,549 niños están en instituciones privadas o en hogares privados, lo cual tampoco es mucha seguridad. Así como hay hogares privados muy buenos, hay hogares privados donde también hay abusos. Mis hermanos, según la Alianza Evangélica, ya en marzo del año 2016, éramos más de 40,000 iglesias, iglesias evangélicas. 40,000 iglesias evangélicas, más de 40,000 iglesias. Si tan solo el 14% de estas iglesias dijera, vamos a vivir la verdadera religión, o dijéramos, vamos a vivir la verdadera religión y vamos a cuidar de los huérfanos, el panorama sería muy distinto. Y cuando hablo de 14% de estas iglesias, no estoy diciendo que cada uno de ustedes adopte un huérfano. Estoy diciendo que todos nosotros, como familia de Dios, tomemos un solo niño de todos estos. Y estuviéramos pendientes. Le faltan zapatitos, le falta un pants, le falta ropita, un suéter, tiene hambre, no tiene cuadernos, le está abusando a alguien te está tratando mal, mijito. Estoy hablando de una iglesia entera para un solo niño. Ya sea esa iglesia entera de 7,000, 10,000 miembros o de 30 miembros. La situación sería muy distinta. Mis hermanos, el 49,8% de los niños menores de 5 años en Guatemala tienen desnutrición crónica. Somos el 5º país en el mundo con el índice más alto de desnutrición infantil. En Guatemala cada año 4,354 niñas entre las edades de 10 a 14 años dan a luz un bebé y la ley considera cada uno de estos casos como una violación porque son menores de edad. De estas violaciones, el 80% fueron hechas por un familiar que va desde abuelos, padres, padrastros, tíos, primos, entre otros. Estas estadísticas no son congruentes con nuestras estadísticas evangélicas, aunque nos duela. Nos encantan las cifras, nos encantan las estadísticas y hasta decimos, bromeando a veces entre pastores, esas son estadísticas evangelásticas porque se estiran lo más posible para que, ¡wow! ¡Qué montón de gente! Nos fascina decir que hay muchísimas iglesias evangélicas por cada parroquia católica, que somos tal porcentaje de cristianos, pero ¿qué hay de estas otras estadísticas que nos dan una radiografía de si estamos viviendo o no la verdadera religión? Porque lo primero en la lista de la verdadera religión es cuidar a los huérfanos. Digo esto con todo temblor, con todo respeto, con todo amor, temor a Dios, porque
creo que tengo que hacerlo. Creo que de corazón debo humillarme ante la realidad de lo que la Biblia dice y lo que nuestro país está enfrentando. Y creo que alguien lo tiene que hacer, y si me toca a mí, pues lo hago. Soy esclavo de Dios. Y esto es lo que Dios nos dice a través de Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de ti, de mí. Te invito, mi hermano y mi hermana, a que nos pongamos de pie y oremos por Guatemala. Después del primer servicio, una señora se acercó a mi esposa y le dijo: voy a adoptar a un niño. Y he pensado que es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Somos sus hijos por adopción. La adopción es bíblica, pero también es una decisión delicada. Es una decisión que debe tomarse no por impulsividad, sino por una convicción total, porque no hay vuelta atrás y no es fácil. Pero a lo que voy es a esto. Independientemente si alguno de nosotros adopta o no un niño huérfano, como iglesia tenemos este deber, tener en nuestra lista de prioridades como el punto número 1 de la verdadera religión, ocuparnos de los huérfanos. Independientemente si adoptamos directamente o no a un huérfano para vivir con nosotros, sí lo podemos adoptar en el sentido de estar pendiente de cómo está en el hogar donde esté, si alguien lo está tratando mal, si tiene zapatos, si tiene ropa, si como iglesia podemos hacer algo más. Eso es lo que creo que debe despertar en nosotros hoy. Que el cristianismo es mucho más de lo que hemos entendido o de lo que hemos practicado. Y yo soy el primero en arrepentirme de mis pecados, y el primero en pedirle perdón a Dios, y el primero en pedirle a Dios que enfoque mi corazón hacia su propósito y voluntad. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por hablarnos en esta hora, por hacernos entender, Señor, quizá de una forma muy fuerte, demasiado dolorosa, que como iglesia evangélica necesitamos hacer más. Señor, te pido con todo mi corazón que podamos ser tus instrumentos. Señor, si olvidamos aquel día en que nos postramos y te dijimos: apártate de mí porque soy pecador, hoy lo recordamos. Hoy recuerdo cuando te dije: Señor, yo no puedo hablar en público, ¿cómo voy a predicar? Hoy recuerdo el día en que no me sentí apto para hacerlo, en que no me sentí capaz, en que no me sentí digno. Y vuelvo mi enfoque, Señor, al principio. Vuelvo mi enfoque, Señor. No a ser jamás el más importante o el mayor, o el que tenga más autoridad, o el que manda, o el más reconocido, o el más famoso. Señor, no queremos eso. Queremos ser tus siervos, dulos, esclavos. Hoy me decido por ser esclavo voluntario de ti. Hoy me decido por ser, Señor, un esclavo por amor. Señor, somos diáconos, somos servidores, somos sirvientes, meseros de las mesas de los hambrientos. Somos ministros. Esto significa que solo somos tus asistentes, solo somos tus colaboradores, y que la gloria solo es tuya.
No nos enfocamos en posición, Señor. No nos enfocamos en comodidad. Ayúdanos a detenernos en el camino como aquel samaritano de tu parábola, que podamos detenernos y decir, Señor, no se trata de mi agenda, sino la tuya. Y en tu agenda están los pobres, en tu agenda están los huérfanos, en tu agenda están las viudas, la gente de la tercera edad que no tiene quien la apoye. Señor, que podamos detenernos en el camino, que no seamos como esos religiosos que siguieron de largo. Señor, que no seamos ególatras, que no pensemos que la iglesia y el cristianismo se trata de nosotros, de nuestro entretenimiento, de nuestra complacencia, sino que el cristianismo verdadero es ayudar a los huérfanos. El cristianismo verdadero es, Señor, ocuparse de los huérfanos y de las viudas, de los necesitados, y mantenerse sin mancha, sin corrupción del mundo. Transfórmanos, queremos ser más como tú. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas a Cristo. Voy a hacer esta oración de fe para que puedas rendir tu corazón a Él, así como Pablo lo enseña en Romanos. Confiesa con tu corazón y cree con tu corazón y confiesa con tus labios. Y dile al Señor conmigo, como nunca antes has hablado con Él, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.